Era el año 1915 y el Lusitania, un deslumbrante transatlántico británico, estaba a punto de zarpar hacia Liverpool desde la ciudad de Nueva York. Lo que se esperaba fuera un viaje rutinario a través del Atlántico se convirtió en uno de los desastres marítimos más aterradores de la historia. Hoy vamos a dar un paso atrás en el tiempo, y profundizar en la impactante historia del Lusitania, y el impacto duradero de su trágico hundimiento. Con una longitud de más de 750 pies, el Lusitania era una maravilla de tecnología y lujo. Construido para ofrecer velocidad y comodidad, fue parte de una generación de nuevos transatlánticos diseñados para dominar la ruta transatlántica. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial arrojó una larga sombra sobre el futuro del barco. Con la declaración de Alemania de guerra submarina sin restricciones, el mar abierto se convirtió en peligrosos campos de batalla para cualquier barco que enarbolara bandera británica, incluido el Lusitania. A pesar de la amenaza inminente, Lusitania continuó operando servicios de pasajeros. El 1 de mayo de 1915 se embarcó en lo que trágicamente sería su último viaje bajo el mando del capitán William Turner. A lo largo del viaje, el barco recibió varias advertencias sobre las peligrosas aguas marcadas por los submarinos alemanes. Sin embargo, la velocidad y el tamaño del Lusitania crearon una ilusión de invencibilidad y ella siguió adelante. Cuando el Lusitania se acercaba a la costa de Irlanda el 7 de mayo de 1915, un torpedo inesperado de un submarino alemán golpeó su costado de estribor. La explosión fue devastadora y llevó al magnífico transatlántico a iniciar su inexorable viaje hacia el fondo marino. Se produjo el caos cuando los pasajeros, presas del pánico, se apresuraron a abandonar el barco que se hundía. En solo 18 minutos, el Lusitania sucumbiría a las heladas profundidades del mar, llevándose consigo cerca de 1.200 almas. El hundimiento del Lusitania provocó conmociones en todo el mundo. Los alemanes lo vieron como un acto descarado y despiadado, que profundizó la determinación de Estados Unidos de entrar finalmente en la guerra. Pero el legado del Lusitania va más allá de un catalizador para la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El incidente también sacó a la luz la vulnerabilidad de los barcos civiles en un clima de guerra total, lo que en última instancia condujo a cambios significativos en las reglas de la guerra marítima. A raíz del desastre se llevaron a cabo una serie de investigaciones que profundizaron en lo que muchos percibieron como un mal uso de los transatlánticos de pasajeros para el transporte militar. Las cuestiones de ética y rendición de cuentas fueron objeto de intensos debates a ambos lados del Atlántico. Las repercusiones no se limitaron a los círculos diplomáticos. El hundimiento del Lusitania también provocó cambios significativos en la tecnología marítima y los protocolos de seguridad, lo que en última instancia condujo al diseño y desarrollo de buques de pasajeros más seguros y resistentes. Como ocurre con cualquier acontecimiento histórico, el hundimiento del Lusitania dio lugar a multitud de teorías conspirativas. Muchos se aventuraron a poner en duda la narrativa oficial, acusando al gobierno británico de sacrificar deliberadamente el transatlántico y sus pasajeros para impulsar a la opinión pública hacia la guerra. Sin embargo, la preponderancia de la evidencia y el consenso histórico refuta firmemente estas afirmaciones. Lo que sigue siendo indiscutible es que Lusitania, símbolo de progreso y esfuerzo humano, se convirtió en la desafortunada víctima de una guerra que se extendió mucho más allá de los campos de batalla. Los recuerdos del viaje condenado no han disminuido con el tiempo. Los restos del Lusitania, que se encuentra frente a la costa de Irlanda, siguen siendo un importante monumento marítimo, y un conmovedor recordatorio del coste humano de la guerra. A medida que se recuperan artefactos, y se emplean nuevas tecnologías para estudiar los restos del naufragio, el legado de Lusitania continúa creciendo. Cada descubrimiento realizado en las profundidades del océano nos acerca un paso más a comprender plenamente la tragedia y sus consecuencias de gran alcance. Las historias de heroísmo y sacrificio de ese fatídico día también siguen inspirando asombro. Individuos como Charles Elaudiat, quien desinteresadamente entregó su cinturón salvavidas a un pasajero más joven, personifican la capacidad duradera del espíritu humano de valentía y compasión frente a la adversidad. Más de un siglo después, la historia de Lusitania es un poderoso testimonio de lo que está en juego en torno al poder, las maniobras políticas y el costo humano de tales actividades. Es un crudo recordatorio de las consecuencias no deseadas de la guerra, y un argumento irrefutable a favor de la búsqueda continua de la paz. Y así, al rendir homenaje a los recuerdos de quienes perdieron la vida esa tarde de mayo, renovamos nuestro compromiso de recordar el pasado, aprender de él y luchar por un futuro en el que tales tragedias queden firmemente relegadas a los anales de la historia. Concluimos nuestro viaje hacia la impactante historia de Lusitania con este aleccionador pensamiento. En el centro de esta historia no se encuentra solo un majestuoso barco enterrado por un singular acto de agresión, sino también los innumerables individuos cuyas vidas fueron irrevocablemente alteradas por él, y cuyas voces continúan resonando a través de los pasillos de la historia. A medida que pasa el tiempo y se desarrolla la historia, es nuestra responsabilidad mantener vivos sus recuerdos y honrar sus sacrificios. Cada artefacto hundido, cada documento rescrapeado y cada historia recuperada representa otra victoria en nuestra búsqueda continua de comprensión y recuerdo. En conclusión, la trágica historia de Lusitania es un testimonio del entrelazamiento del progreso y la destrucción, el lujo y el sacrificio.
Sirve como un crudo recordatorio del costo humano que se cobra cuando las naciones van a la guerra, y un grito de guerra por la unidad, el entendimiento y la paz. A medida que continuamos profundizando en la narrativa, con avances en tecnología y formas de pensar, nos acercamos mucho más a comprender la secuencia exacta de eventos que rodearon la desaparición de Lusitania. Con este nuevo conocimiento, también traemos consigo una sensación de consuelo a las familias de las víctimas que aún sufren el dolor de la pérdida inesperada. El hundimiento del Lusitania no es una historia que pueda limitarse al registro de acontecimientos históricos. Sirve como un conmovedor recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de garantizar que esa pérdida de vidas y destrucción sin sentido sigan siendo cosa del pasado. Nadie podría haber anticipado las repercusiones de que un solo torpedo impactara en un transatlántico lleno de civiles. Sin embargo, una serie de acontecimientos provocados por un acto de guerra provocaron una avalancha de dolor global, un cambio significativo en la política exterior de una nación y cambios históricos en la guerra marítima. La Lusitania, que alguna vez fue un símbolo de grandeza y avance tecnológico, ahora duerme tranquilamente en el fondo del océano, sirviendo no solo como un sombrío monumento a las vidas perdidas, sino también como un testigo silencioso de la reconciliación que viene después de la destrucción. El peso de su historia se refleja no solo en el casco oxidado del barco sino también en las aleccionadoras lecciones objetivas que ha proporcionado. Quizás esta sea la verdadera medida de su legado perdurable. Lejos de estar relegado a las notas a pie de página de la historia, Lusitania continúa inspirando reflexión y diálogo sobre la cruda devastación de la guerra. El hundimiento del Lusitania enseñó al mundo una profunda lección sobre la imprevisibilidad de la guerra, y el catastrófico costo humano en el que puede incurrir. Fue un sombrío precursor de las pérdidas aún más catastróficas que traería la Primera Guerra Mundial, lo que subraya la urgente necesidad de establecimiento de la paz y cooperación internacionales. Desde lo más profundo del olvido, Lusitania emerge como un elemento permanente en la conciencia histórica global, un monumento perdurable al valor irreemplazable de cada vida humana, y un llamado a la acción por una paz duradera para satisfacer la necesidad duradera del mundo. Mientras Lusitania continúa elevándose marcadamente en nuestra memoria colectiva, el legado de los miles que perdieron la vida ese día trágico también perdura, instándonos a no olvidar el pasado, sino a honrarlo y mantenerlo vivo en nuestros corazones. Cuando el sol se pone en esta exploración de la impactante historia de Lusitania, es aleccionador darse cuenta de que las lecciones del pasado continúan dando forma a nuestro presente y futuro, abogando por la paz e instando contra los peligros de la guerra. La Lusitania, con su historia de belleza y catástrofe, sigue siendo un emblema del potencial de grandeza y falibilidad de la humanidad. No solo conmemora las innumerables vidas perdidas sino que también actúa como un eterno recordatorio de que el precio de la guerra se paga no solo en el campo de batalla, sino también en los corazones de millones de personas afectadas por ella.